los derechos de las audiencias. Me parece que es importante para iniciar con el tema. Bueno, ¿dónde están esos derechos de las audiencias? ¿Cuáles son los derechos que tenemos las audiencias? Y yo diría, más que el derecho de las audiencias, el derecho de los ciudadanos, que somos audiencias en muy distintas formas. Una segunda perspectiva sería el consumo los contenidos y la calidad de esos contenidos y la calidad del consumo. Y tres, la participación social. A mí me parece que el primer derecho, el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanos como audiencias, es sumamente importante y me parece que ahí un primer derecho que tendríamos que poner en la mesa es nuestro derecho a tener medios públicos, nuestro derecho a tener una estructura de medios diversa, plural, una estructura de medios donde se exprese la diversidad cultural, social, política, étnica. Es importante en toda esta discusión pensar en que es necesario revalorar el valor del servicio público para poder abonar a esta democratización social y en la comunicación. Sin embargo, este derecho a tener medios plurales, a tener un acceso plural también en estos medios y en las tecnologías de la comunicación, no ha sido posible porque históricamente el Estado mexicano ha favorecido el desarrollo del modelo comercial de radio y televisión en demérito de su función social y cultural. Hemos padecido, por ejemplo, una escasa diversidad en la distribución del espectro, y es muy claro verlo cuando decimos que dos empresas, sobre todo en el caso de la televisión, acaparan el 94% de las señales de televisión abierta. También, tenemos que decirlo, fuertes intereses económicos acaparan el mercado de las telecomunicaciones. A través de dos compañías, Telmex y Telcel, un solo empresario, Carlos Slim, ha acaparado el 80% de la telefonía fija y el 70% de la telefonía celular. A esta concentración hay que agregar otro tipo de concentración o de acaparamiento, que es el de los medios que no tienen fines de lucro. Ahí algunas cifras nos revelan lo siguiente: de las 2.045 frecuencias de radio que hasta principios de enero había otorgado el entonces Cofetel, ahora Ifetel, el 80%, el 80.34% de esas 2.045, es decir, 1.643 frecuencias, estaban destinadas a la explotación comercial, y de esas, solo el 19.66, 402 frecuencias, se otorgaron con fines educativos, culturales o de experimentación. Esto en radio. En el caso de la televisión, en las mismas fechas, la entonces Cofetel había otorgado a la televisión privada aproximadamente 68.43% de las frecuencias, mientras que solo el 31.57% fue adjudicado a la televisión no comercial. De estas últimas, el 91.2% había sido otorgado a instituciones de gobierno federal o de los gobiernos estatales o municipales. Este hecho, en el caso de los medios sin fines de lucro y de los medios adjudicados para fines culturales, educativos o de experimentación, pues nos lleva también a tener medios que están acaparados por las instancias del poder político y situación que ha puesto en riesgo la política editorial de estos mismos medios. Bueno, en este orden de ideas me gustaría también resaltar qué está pasando en función de estos medios que denominamos de manera general públicos y la reforma constitucional. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aprobada en junio del año pasado, estableció, desde mi punto de vista, los mínimos necesarios para iniciar la transición de medios gubernamentales a medios públicos. Sin embargo, y como se ha dicho en las otras mesas, sobre todo el día de ayer,
esa posibilidad de llevar a cabo esta transición de medios gubernamentales a medios públicos está en riesgo cuando vemos los contenidos de la iniciativa de ley secundaria que envió el presidente de la República, Ernesto Peña Nieto, y cuando vemos también la propuesta de iniciativa, Enrique Peña Nieto. Lo había comentado antes, que siempre me equivoco en el E. La propuesta de la iniciativa que presentó también el senador Javier Lozano. En estas iniciativas de ley vemos que volvemos a encontrar, como años atrás, condiciones de discriminación y un trato desigual para los medios que tienen la función social y cultural y que no persiguen fines de lucro. En este sentido, en la iniciativa de ley que el Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores, prevalece la práctica de confundir lo público con lo gubernamental. Con esta iniciativa regulatoria, lo que tenemos es que se sigue reforzando el acaparamiento y control de las estructuras de medios estatales en las instancias del poder político federal y estatal, al no establecer condiciones reales para garantizar la autonomía técnica, económica y de gestión de los medios no comerciales. Más aún, al sectorizar al organismo de radiodifusión que se pretende crear, a la Secretaría de Gobernación, y dotarlo de un órgano de gobierno integrado fundamentalmente por representantes del gobierno en turno. Esta iniciativa también limita el desarrollo de un sistema plural y diversificado de medios al no permitir que los medios comunitarios e indígenas accedan de distintas formas al financiamiento, en la priorización de su financiamiento para la venta de espacios y anuncios publicitarios. 3. Esta iniciativa obstaculiza el desarrollo de un verdadero modelo de medios públicos y restringe los derechos de expresión y de información de la sociedad al no tomar en cuenta los principios de autonomía, participación social y calidad de contenidos, como lo establece el artículo 10º transitorio constitucional para la radio y televisión sin fines de lucro. Hay un tema que sí está contenido en esta iniciativa de ley, que es el de las audiencias, pero también ahí nos parece que hay una serie de omisiones y una serie de falta de visión de cómo establecer estos derechos de las audiencias, sobre todo en lo que se le llama la defensa de las audiencias. Durante mucho tiempo hemos pensado desde la academia y desde el discurso político, hemos identificado una relación distinta de los medios públicos con la sociedad. Hemos dicho en muchas ocasiones que a los medios públicos no les interesa el rating. A veces se ha dicho como una manera de curarse en salud y decir, bueno, pues si no nos ven mucho es que el rating no nos interesa, pero sí, fuera de ese tipo de medidas, lo cierto es que sí hay una manera distinta, o esperamos que haya una manera distinta entre los medios públicos y sus audiencias, y los medios públicos y la sociedad en general. Y aquí, hablando de los derechos que tienen las audiencias, me parece que es muy importante resaltar, cuando en muchas ocasiones hemos dicho que los medios públicos, a diferencia de los medios comerciales, ven no consumidores potenciales de productos que anuncian las televisoras comerciales, sino vemos en los medios públicos gente interesada por sus audiencias como ciudadanos. Un hecho que me parece muy significativo en esta evolución y en esta manera de considerar una relación distinta entre medios públicos y ciudadanos es precisamente la construcción del defensor de las audiencias, porque empieza a marcar ahí una manera distinta de decir las audiencias tienen derechos frente a la actuación de los medios de comunicación. Y ahí se abre un espacio muy importante que ya desde 2007 se ha venido generando en el ámbito de los medios públicos con las primeras televisoras
públicas que abrieron, que instauraron esta figura del defensor de audiencias y que crearon una serie de instrumentos deontológicos para regular su actuación. ¿Por qué se me hace tan importante? Porque, y supongo que Gabriel, que además es defensor de audiencias y con mucha experiencia en esto, hablará más sobre estos derechos, pero me parece aquí importante resaltar que cuando una televisora, cuando un medio dice estas van a ser las reglas con las que yo me voy a regir y esto van a ser los compromisos a los que yo me voy a los puntos a los que yo me voy a comprometer, lo dice a las audiencias. ¿Sí? Se lo dice a las audiencias, pues es una manera de transparentar su actuación, de rendir cuentas y de establecer una relación para que estas audiencias participen. También cuando hablamos de la figura del defensor o del ombudsman, estamos también estableciendo ahí una relación que permite a las audiencias acudir a alguien para decir lo que consideran no está haciendo, cuando se están violando sus derechos o cuando no, el comportamiento del medio no les parece bien. Ese sería el primer punto con respecto a el tema de los derechos. No lo voy a desarrollar más ahorita porque no me va a dar tiempo. Pero el segundo tema que a mí me gustaría, o la segunda perspectiva que a mí me gustaría poner en la mesa, tiene que ver con el consumo mediático y los contenidos y la calidad. Y aquí me parece importante resaltar y reconocer que hoy, cuando hablamos de audiencias, tenemos que reconocer que el consumo mediático se ha modificado en muchas maneras, que ya no es el consumo tradicional, que ya no podemos hablar de las audiencias de manera tradicional, de esa gran cantidad de gente que veía a una misma hora, en un mismo lugar, un contenido mediático, sino que hoy nos tenemos que hacer cargo de que estas condiciones se han modificado muchísimo, que hoy los ciudadanos podemos acceder a los contenidos de los medios desde distintos soportes tecnológicos, desde distintos lugares, pero más aún podemos decidir en qué momento vemos o no un contenido y a qué horas, en dónde, con quién. Claro, esto también es cierto, y lo señaló muy bien Guillermo Orozco, no es para toda la sociedad. Y entonces ahí, como parte de otro derecho y como otra parte de pensar la relación entre medios y audiencias, pues está el luchar porque haya un acceso universal a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Pero ¿qué con los medios públicos? Las reformas constitucionales apenas ponen las condiciones para poner el piso más o menos homogéneo desde el cual empezar a tener condiciones para crear verdaderos medios públicos con libertad, con autonomía de gestión, con autonomía económica, con autonomía editorial, pensando en tener más estructuras abiertas al acceso plural, pero eso es apenas el principio. La otra batalla, el otro campo que tendríamos que no olvidar es que estos medios también tienen que tener las condiciones para participar en este nuevo mundo mediatizado y digitalizado y tener la posibilidad también de brindar sus contenidos en distintos soportes tecnológicos, de participar también en esta revolución de contenidos en distintas formas, de consumo de contenidos de distintas formas, porque de lo contrario los medios públicos se van a quedar atrasados, se van a quedar al margen, fuera de todo este cambio tecnológico que estamos teniendo. Voy cerrando rápidamente, nada más, un minutito más. Esta idea a mí me gustaría desarrollarla más, pero por el tiempo no va a ser posible, pero creo que podríamos aquí pensar en formas inclusive, ¿por qué no pensar en un Netflix de contenidos de medios públicos, por ejemplo? ¿Por qué no pensar en la manera de acceder con facilidad a los contenidos y poder ver qué es lo que está puesto en la producción de los medios públicos? Hace un momento Guillermo hablaba de la ficción y a mí me llama mucho la atención cómo cuando vamos aquí sí a los ratings, a los números de los medios públicos y vemos qué programa ha tenido mayor consulta, que ha sido más visto, son las películas.
¿no? Y ni siquiera los programas de ficción que han hecho últimamente los medios públicos. Bueno, nada más para puntear el último punto, el de la participación social. Me parece que ahí también para pensar en la relación de los medios públicos y las audiencias y los ciudadanos, debemos de pensar también en ese derecho que tenemos los ciudadanos de evaluar, de opinar, de participar en la elaboración de contenidos, en la discusión de los contenidos, en la manera de influir en lo que están haciendo nuestros medios públicos. Y ahí una idea que podría plantear, no quedarnos nada más en las formas tradicionales que hemos visto de los medios, de participación de los ciudadanos en los medios. Podríamos pensar, ¿por qué no?, en posibilidades de que los medios organizaran foros donde, y esto se facilita mucho con las nuevas tecnologías, foros donde los ciudadanos opináramos sobre los distintos temas que preocupan a la política mexicana, al ámbito social, al ámbito cultural, y que esos foros fueran retomados, esas opiniones fueran retomadas en programas, en discusiones, en los propios contenidos de los medios, además, desde luego, de la ficción. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues ha dado pie con sus palabras a nuestro siguiente panelista, que es, pues seguramente va a tratar casi todo su tema sobre, pues, el defensor de la audiencia, que es en lo que se ocupa ahora. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Sí, está bien. No te pases. ¿Sí sirve? Gracias. Pues gracias, también agradezco mucho la hospitalidad de la universidad, por supuesto, de su directora, María Elena Meneses, nuestra presidenta, y siempre me inhibo porque estoy aquí con mis maestros y aunque aquí no me van a hacer ningún examen, de todas maneras siempre pues sus puntos de vista pueden enriquecer lo que andamos haciendo, en este caso ahí en Noticias MBS, que es lo de la Defensoría de las Audiencias, aunque no les voy a platicar específicamente de lo que estamos haciendo ahí, salvo si alguien quisiera saber con mayor detalle, pues con mucho gusto luego lo podemos platicar. Yo creo que todos coincidimos que un gran obstáculo para el cambio democrático en materia de comunicación había sido el control político del gobierno en la operación de medios de comunicación, en particular de aquellos que pretendían romper el status quo. Y había y siguen existiendo 4 mecanismos o instrumentos de control político. El primero es la discrecionalidad en el otorgamiento, refrendo o revocación de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones. El segundo es el control de contenidos a través de la Secretaría de Gobernación y de otras instancias, por supuesto. Un tercero ha sido el uso discrecional de los recursos destinados a la comunicación, recursos que han sido utilizados para premiar o castigar a periódicos, revistas, estaciones de radio y de televisión. Y un cuarto instrumento de control ha sido la operación de medios gubernamentales, ahora denominados medios públicos. Hoy al menos 2 eslabones de premio y castigo, el relativo a las concesiones y el de la regulación de contenidos, están por romperse. De hecho, ya el primero se ha roto, ya es una atribución plena que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El de regulación de contenidos, pues, es el tema que hemos estado hablando desde ayer, que Secretaría de Gobernación se aferra a seguir controlando los contenidos, porque sabemos que durante décadas fue un instrumento, decíamos, de control político, y esto está por romperse gracias a esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Prevalecen 2 todavía también, que es esto del gasto de comunicación social, que ya ven que ha estado en los últimos días divulgándose alguna información al respecto, y de cómo pues se está demostrando tanto gobierno federal como los gobiernos estatales están gastando cantidades millonarias en la difusión
de sus campañas y de sus logros, ¿no? Y por supuesto que los medios autodenominados públicos, que ha sido una de las resistencias mayores que vemos fundamentalmente en los diferentes estados de la República. Evidentemente que no voy a desarrollar todos estos puntos, me voy a centrar en el tema de la regulación de contenidos. ¿Cómo era antes y cómo continúa siendo? Pues bueno, decíamos, eran tutelados, en este caso los derechos de las audiencias, por instituciones de gobierno con su respectivo marco jurídico. RTC de la Secretaría de Gobernación le tocaba tutelar los derechos de las audiencias con la Ley Federal de Radio y Televisión, su reglamento, todo lo que se relacionaba con los productos de salud, pues a la Secretaría de Salud, ahora a través de la COFEPRIS, lo que es relativo a la publicidad, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el apoyo de la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿A qué tenían y tienen derecho las audiencias con base en el actual marco normativo? Si uno revisa la Ley General de Educación, pues uno encontraría que las audiencias tienen derecho a que los medios masivos de comunicación contribuyan al desarrollo integral del individuo, a favorecer el desarrollo de las facultades para adquirir conocimientos, fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, a promover sin menoscabo de las lenguas indígenas el idioma español, en fin, todo lo que hacen diariamente las empresas de televisión. A su vez, la Ley Federal de Radio y Televisión establece un conjunto de principios que se convierten en derechos de las audiencias, por ejemplo, a recibir programas que no causen corrupción del lenguaje, a que no atenten contra las buenas costumbres,